Manuel, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Bueno, estamos con el abogado de la señora González Gagluffi en línea telefónica a esta hora de la mañana. Giancarlo Jereda, abogado de Melissa González, está en línea. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Buenos días y bienvenido a Exitosa, la radio del Perú. Muy buenos días, señor Manuel, señor Nicolás. Acá ya no para responder algunas interrogantes que se me quieran plantear y sobre todo esclarecer los puntos que se están difundiendo por las redes sociales también. Bueno, por las redes y por todos los medios. Dígame, ¿cuál es la versión de su defendida respecto a los hechos? ¿Qué es lo que exactamente ha ocurrido según ella? Conforme ya se ha también divulgado en un medio televisivo, ella ha declarado de que momentos previos al accidente recibe levemente un contacto de otro vehículo que va por el carril, en este caso izquierdo, de la avenida Javier Prado, y con quien sucede un impasse y esta persona le cierra levemente el paso, ingresa a su carril o está, simula ingresar al carril y ese momento es donde ella pierde el control del vehículo y termina lamentablemente despistándose y generando el accidente fatal, ¿no? Ahora, esa es una versión que impresionantemente ha sido, pero digamos, contradicha y negada tajantemente con un informe que 11 horas antes ha tenido el fiscal, el señor Barrón, de informe pericial de la Policía Nacional. Que según lo que dice el jefe policial señala que no ha habido ningún impacto, que no ha habido ningún cierre de vía y que lo que es más, ha habido dos cosas adicionales que el informe guarda. Primero, un exceso de velocidad y segundo, que si no hubiese ocurrido ese exceso de velocidad, el vehículo hubiese podido controlarse de manera absolutamente normal. Digamos, ese informe es muy, muy contradictorio a la versión que ha dado su patrocinada, doctor Jereda. No es exacto esa posición. Permítame explicarle por qué. En primer lugar, porque la versión que da mi patrocinada es una versión inmediata a los hechos. Si uno ve las imágenes, cuando ella es atendida, inmediatamente después de producido el hecho allí en el mismo lugar, ella dice incluso que la habían cerrado. O sea, no es un argumento creado para tratar de desvirtuar responsabilidades. Es una declaración inmediata a los hechos. Si uno ve las imágenes, no es tampoco un invento. Hay un vehículo, hay imágenes donde se puede advertir que un vehículo invade el carril donde ella está transitando. Pero nosotros hemos visto las imágenes y estamos viendo las imágenes. El vehículo efectivamente va al costado del vehículo de su patrocinada y no hay ninguna invasión. Lo que más, no hay ningún vehículo que le cierre. Y le vuelvo a insistir, mira, hay una diferencia entre el vehículo de su patrocinada. Estamos viendo, o sea, en este momento que hablo con usted, tengo las imágenes que toda la gente de plataforma televisiva la está viendo. Y mire usted, ahí está. Pero las imágenes, o sea, dígame. Esas imágenes lamentablemente son la parte final. Nosotros hemos exigido las imágenes de cámaras anteriores. Ya, pero doctor Gagluffi, eso significa que ella son imágenes de 50 metros. Ella estaba punando por adelantar con otra persona, que es lo que ocurre normalmente y lamentablemente en el manejo de nuestras pistas, pero es evidente que iba a exceso de velocidad. Y le digo, mire, yo he hecho ahora en la autopista Panamericana 3 veces la prueba. Me he puesto a 60, 65 kilómetros por hora y he hecho, digamos, la reproducción de qué pasaría si un vehículo me cierra y me choca intempestivamente. ¿Sabe a cuántos metros me detuve cuando pisé el freno? 3 metros. 3. A 3 metros. No, 20, a 3 metros estaba detenido. ¿Cuánto ibas? A 60 kilómetros por hora. 3 metros. O sea, la señora no ha frenado. La señora iba a un exceso de velocidad, pero es notable. Es notable. Sobre el tema del exceso de velocidad, existe un pronunciamiento actual de la Policía Nacional del Perú, que evidentemente este pronunciamiento, dentro de toda investigación, dentro de todo proceso penal, tiene que ser ratificado, tiene que ser sometido a un debate, tiene que ser puesto a un contradictorio para poder esclarecer los puntos técnicos que arroja ese informe técnico policial. Entonces, ahorita no podemos ser concluyentes, considero. Ahora, pero el informe sí es concluyente, y déjeme decirle, porque usted ha dicho hace unos instantes que lo que señalé no era verdad, y sí es verdad. El informe es concluyente.
El informe que además lo señala el jefe de la división, en este caso el oficial Gabriel Ferrer, dice claramente que su patrocinada no fue interceptada por otro vehículo. Dice con absoluta claridad. Y dice con otra absoluta claridad que iba con exceso de velocidad. Y dice con otra absoluta claridad que si iba con una velocidad requerida en la vía, el vehículo se podía controlar. Eso es un informe, digamos, de la gente que hace trabajo pericial de la policía. Informe que además nos lleva a una conclusión. ¿Cómo es que con ese informe el fiscal, con 11 horas antes, termina liberando a su patrocinada? Ahí quiero también llegar a ese punto. Previo a eso, si el informe fuera concluyente para determinar las causas del accidente, el día de ayer declaró el propio general encargado de este tipo de hechos, quien indicó que están en plena identificación del otro vehículo. O sea, están buscando identificar, están recabando las otras cámaras adyacentes para tratar de identificar el otro vehículo. Si no hubiera ninguna participación del otro vehículo, tenga la seguridad que ni siquiera investigarían o tratarían de identificar la placa. Pero lo que yo no entiendo, ustedes dicen, la señora no tiene ninguna responsabilidad, pobrecita, no iba a exceso de velocidad, no estaba distraída maquillándose o hablándose por celular cuando le pareció que un vehículo la cerraba y perdió el control del vehículo. No es eso lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que ella iba a velocidad normal, fue cerrada imprudentemente por un vehículo y eso provocó que saliera de la pista. Ahora, eso no explica por qué la señora no frenó, ¿no es cierto? ¿Por qué no se detuvo? ¿Por qué no tuvo capacidad de controlar el vehículo? Lo que va a ser materia de discusión en un proceso penal de esclarecimiento es qué tanto influye la participación de este vehículo en la maniobra de ella y finalmente en la consecuencia del despiste. Eso ahorita no podemos adelantarnos a tomar partida por un criterio u otro. Pero respondiendo a la pregunta por qué el fiscal, ante el informe técnico policial 11 horas antes, ¿no? Emitió un pronunciamiento liberando a mi patrocinada. A ver, dentro de una investigación, el Ministerio Público tiene que cumplir un rol. Y ese rol implica investigar acuciosamente, estando en esta etapa preliminar, para recabar los elementos inmediatos y poder emitir un pronunciamiento adecuado. ¿Cuántas veces escuchamos que las prisiones preventivas son impuestas de manera indiscriminada? Y reclamamos por qué en un caso sí, por qué en un caso no, y eso demuestra lamentablemente la falta, digamos, de criterio para imponer estas medidas tan gravosas como es la prisión preventiva. El fiscal que estuvo a cargo de la investigación consideró que la investigación implicaba tener que recabar otros elementos, y en el plazo de la investigación de las 48 horas, evidentemente no iba a ser posible recabar los elementos que faltaban para emitir un pronunciamiento adecuado. Pero también el fiscal, en este primer momento de análisis, tiene que valorar también los presupuestos de la prisión preventiva. Yo entiendo que la colectividad quiere una respuesta inmediata, pero la respuesta inmediata no significa necesariamente una sanción inmediata, como se piensa que la prisión preventiva puede ser la sanción inmediata frente a las muertes lamentables, sí, dolorosas, de dos jóvenes. O sea, la prisión preventiva no es una sentencia anticipada. Tampoco la prisión preventiva puede ser utilizada. Pero es un recurso que está para imponerse y por supuesto no es ninguna ilegalidad tampoco. Y lo que llama la atención son varias cosas. Primero, porque estamos hablando de 2 muertes. Segundo, porque el fiscal, que es el persecutor del delito, el fiscal que debería ser firme en el tema de la defensa de la legalidad y el fiscal que debería defender en este caso, el derecho a la vida, que es el principal derecho, se muestra bastante débil con un informe policial. Lo que dice el coronel Gabriel Ferrer ha sostenido que la señora González Gaglufi conducía a más de 60 kilómetros por hora. Dice el informe concluyente. Y no habría sido cerrada por ningún otro vehículo. Claro, eso dice el informe. Y lo que uno no entiende es por qué una maestra que pierde el control del vehículo, atropella a un grupo de alumnas, no muere ninguna de ellas, pero se le causa serios daños, está presa y su cliente no. Esa comparación la he visto bastante en los medios y déjeme decirle algo. Particularmente,
yo considero que la medida dictada de prisión preventiva dictada contra la maestra que atropelló a estos niños, considero que es una medida totalmente desproporcional. O sea, considero que no debió existir una prisión preventiva, recaer sobre ella una prisión preventiva. Y acá no se trata de un caso de discriminación por la condición social de la gente. Bueno, parece, ¿no? Lamentablemente, el hecho de que una autoridad, en este caso, dígase un juez, admita o declare fundada una prisión preventiva en el caso de la maestra, no puede ser un punto de análisis y comparación para todos los demás casos, porque esa medida que se dictó contra ella en ese momento fue totalmente desproporcional. No cabía ninguna posibilidad. Y a raíz pero de todo caso, pero la predictibilidad, justicia, doctor. claro. Eso se llama predictibilidad. Uno debería estar en un país, en donde hay Estado de Donde Derecho. se aplican la misma regla para todos. Y uno debería saber que las normas las decisiones de nuestras autoridades son predecibles. Es verdad que finalmente el juzgado es el que define, pero uno debería tener la lógica que frente a determinados hechos que se repiten, se repite, aparentemente actitud temeraria o en todo caso no muy correcta, o sea, incidente, atropello, en un caso no muere nadie, en otro caso mueren dos y la actuación es absolutamente diferente. De hecho llama la atención, y llama la atención más, por ejemplo, cuando el doctor Germana, que es el fiscal jefe de la Oficina de Control, fiscal superior, le dice al fiscal Barrón que su resolución es absolutamente inmotivada. O sea, otra vez llama, por supuesto, la atención de cómo se están manejando desde el Ministerio Público este tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente, el mensaje que nos da este fiscal superior con ese pronunciamiento es un mensaje, considero particularmente no acorde a este caso. ¿Por qué? Porque no es que haya habido una decisión fiscal del fiscal provincial inmotivada. Considero particularmente que la defensa hemos mostrado al Ministerio Público, independientemente de los hechos son innegables. El fallecimiento lamentable de los jóvenes es innegable. La presencia de mi patrocinada, quien maniobra el vehículo y genera el despiste, eso es innegable. De que ella pueda ser pasible mañana, más tarde, sobre una sanción penal, es innegable. Existe una alta probabilidad de que suceda esa figura, pero en este momento, en estas circunstancias, el Ministerio Público también hizo una valoración inicial de la prisión preventiva, y la prisión preventiva, ya lo dijo nuestra Corte Suprema hace pocas semanas, en el plenario 1 del 2019, donde los estándares de valoración, justamente a raíz de los abusos de esta medida excepcional, porque no es la regla, es la excepción, justamente a raíz de los abusos en diversos casos por parte de diversos jueces, es que motiva que la Corte Suprema se pronuncie, ahora último, sobre la valoración de los presupuestos de la prisión preventiva. Y nosotros hemos demostrado que mi patrocinada tiene arraigo. No solamente tiene arraigo, ella no ha rehuido su responsabilidad, porque estamos hablando de dos tipos de responsabilidades. Si le está echando la culpa a otra persona de las consecuencias de sus actos. Pero además, doctor, discúlpeme usted, y le pido disculpas porque la verdad es que puede ser que parezca que le estamos atropellando, pero no es nuestra intención, pero no es un caso cualquiera, es un caso que llama realmente a la mortificación. Y cuando usted pondera, probablemente desde su formación de abogado, creyendo como una verdad absoluta el asunto ese de que puede dar el tema de domiciliarios o arraigo domiciliario, más arraigo domiciliario que el señor y nosotros aparece no había, ¿verdad? Y mire dónde está. Más arraigo aparentemente el señor Félix Moreno no había, y mire dónde está. Y le puedo dar 50 casos y la verdad es que a veces se hacen ponderaciones de cosas que uno cree probablemente en lo ideal, pero que en la práctica y en un país como el nuestro, que es una coladera, por supuesto lo que pasa es esto, que la gente rehuye de la acción de la justicia. Y no es una cosa simple, sino 2 personas fallecidas, doctor Gereda. Correcto. Hay que tener en cuenta que hablamos de 2 tipos de responsabilidades, una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. La responsabilidad penal se determina finalmente luego de un proceso con las garantías que establece la Constitución y el Código Procesal Penal. La responsabilidad civil, y yo me refería a que mi patrocinada no ha rehuido su responsabilidad, me refería justamente a este tema. En este tipo de casos permite la ley
reparar voluntariamente el daño. Y es lo que hemos hecho como parte de la defensa. La familia mismo ha buscado acercamiento con los familiares de los deudos para justamente asumir esa responsabilidad civil. Versión que también la familia ha desmentido, doctor. Disculpe que le vuelva a cortar. La familia del señor Guachoayo ha desmentido, no se han acercado, han hecho un depósito. Y lo que han dicho es, están queriendo comprarnos, nosotros vamos a devolver ese dinero. La vida de mi hermano, la vida de mi hijo, ha dicho el padre, el hermano, ha dicho la hermana, no tiene precio. Es lo que han señalado. Correcto. Lamentablemente, no, sin ánimos de polemizar con el señor Guachoayo, yo he estado presente, yo he tenido la oportunidad de conversar con el propio señor Guachoayo, darle las condolencias en nombre de la familia. Ha estado un familiar directo de la señorita Melissa también en esa reunión en la cual ellos plantearon una reparación económica, reunión en la cual se acordó el monto de reparación civil, de la responsabilidad civil, reunión que él no puede negar que se realizó frente al Ministerio Público incluso, donde le manifestamos al Ministerio Público que teníamos un acuerdo reparatorio, un acuerdo económico, claro, reparatorio por el daño. Pero eso no exime de las responsabilidades penales, o sea. Claro. Ahora, lo que yo no entiendo, doctor Jerez, ¿por qué es tan difícil que su defendida diga, sí, pues, iba distraída por la razón que fuera? Ella sabe por qué estaba distraída. Y le pareció o tuvo la percepción de que podía chocar con el vehículo que estaba al costado, y como iba a exceso de velocidad, perdió el control del vehículo y ocasionó la muerte de 2 personas. ¿Por qué es tan difícil eso? O sea, ¿por qué el mecanismo que se activa es, a ver, ¿a quién le echo la responsabilidad sobre mi propia negligencia? No entiendo. ¿Por qué eso es tan complicado? No es que sea complicado o sea difícil. Yo me debo a la versión de mi patrocinada, hemos conversado y evidentemente ella me comenta cómo sucedieron los hechos. El tema de que se especula que haya estado maquillándose, eso está totalmente descartado, incluso hay un informe policial señalando que eso se descarta, eso es verdad. Se queda descartado de que ella ha estado manipulando su teléfono celular, porque se ha visualizado. Pero ahí por ejemplo, me llama la atención. A usted en ese mismo informe que descartan eso, confirman el exceso de velocidad. Confirman que nadie ha impactado nada contra la señora y que nadie ha invadido ningún carril. Pero lo que llama la atención siempre en el esclarecimiento de los hechos es que a veces uno toma lo que nos conviene. Entonces, como le conviene a la señora que el maquillaje no haya, bueno, eso sí se acepta, y como no nos conviene lo otro no se acepta, doctor Guerrera. Correcto. Si las imágenes que se tiene de los diversos videos no mostraran la presencia de un vehículo, evidentemente sería una versión totalmente contradictoria. Pero, como vuelvo a repetir, ella dice esa versión inmediatamente de los hechos, y se puede advertir que ese vehículo genere o no el despiste, eso va a ser materia de análisis. El tema de la velocidad va a tener que ser materia de ratificación, de someter al debate ese informe técnico, porque el informe técnico no significa que tenga o no falencias. Eso correcto. Se podrá determinar dentro de un proceso penal. Pero no puede usted negar que su cliente tiene mucha suerte, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de su licencia sigue vigente. O sea, de todas maneras, el trato que le han dado a su patrocinada, por la razón que fuere, nosotros más o menos intuimos por qué, pero por supuesto es algo que queda en eso, en la intuición absoluta. Tiene mucha suerte. ¿Cómo es que la licencia por un hecho así tan grave, por la razón que fuere, pero teniendo en cuenta la posibilidad de que haya un peligro público conduciendo, siga vigente la licencia de conducir? No, hay que distinguir el aspecto administrativo del tema penal. El hecho ocurrió el día viernes. A raíz de todas estas circunstancias, no significa que dentro del punto de vista administrativo la policía comunique, porque justamente después del informe que ha emitido el día sábado, día no laborable, la policía también comunica esto al Ministerio de Transporte. ¿Para qué? Justamente para en su momento disponer si hay sanción administrativa, una infracción de tránsito, y que pueda generar alguna sanción sobre la licencia de conducir. Nadie discute que eso pueda suceder o no, de que la licencia puede... Para terminar, doctor Jereda, para terminar, ¿ustedes son conscientes de que si el final de esta investigación acredita
que no hay ninguna manera de atribuirle a terceros la responsabilidad sobre las negligencias de la señora González Gagluffi, esto puede ser agravante para ella. Es decir, no solo una persona que causa la muerte de dos ciudadanos por su conducir negligente e irresponsable, ¿no es cierto? Y que encima en el camino ha tratado de atribuirle a terceros la responsabilidad, eso puede ser peor para ella. Peor para ella. Somos conscientes de que nuestro Código Penal establece cuáles son las circunstancias atenuantes y cuáles son las circunstancias agravantes. Somos conscientes de ello. Tenga la seguridad de que nosotros estamos sometidos a una investigación y evidentemente asumiremos las consecuencias de lo que disponga la autoridad judicial luego de todo un proceso penal. Sí. Acá no ha habido, como se dice, que por el apellido hay influencias, hay... Nos queda la duda. Discúlpeme, doctor Herrera, nos queda la duda, pero si no ha sido el apellido, algo tiene que haber ocurrido para que su patrocinada ha tenido un extraordinario golpe de suerte. Y con esto cierro, le voy a decir lo que dice el doctor Germaná Mata en la resolución donde le pide 24 horas que ya se cumple hoy al doctor Barrón para que explique cómo es que ha dejado en libertad a su patrocinada. Dice: de la información que recabada, se señala que el accidente de tránsito con consecuencias fatales se habría producido en circunstancias aún no esclarecidas, de las cuales se han recabado diversas versiones que se contradicen con la declaración que habría dado la investigada en la comisaría de Orrantia del Mar, lo que habría motivado que el fiscal provincial en mención, pese a la gravedad de los hechos, ordenara su liberación para que continúe las investigaciones en esa situación jurídica. No lo dice ni Nicolás ni Manuel, lo dice el fiscal Germana Mata, que es en este caso fiscal superior de control interno del Ministerio Público. Clarísimo, o sea, de hecho su patrocinada ha tenido bastante suerte al momento de la decisión del doctor Barrón. Yo me pregunto, cuando el fiscal superior dice versiones que contradicen lo que ha señalado mi patrocinada, yo me pregunto a qué versiones se refiere el fiscal superior si no hay declaración todavía de testigos. Solamente estamos hablando que en esta investigación lo que existe es una serie de videos que han sido interpretados de una forma para unos y de otra forma para otros. En la investigación no hay versiones contradictorias, no hay declaraciones de testigos. Incluso nosotros lo hemos pedido más bien porque había identificación de testigos que no habían sido citados para que presten su declaración. Incluso habíamos señalado que había cámaras, por ejemplo, de la Embajada de Chile, que es metros atrás, que eran importantes recabar, que no las recabaron la policía. Entonces, acá no es que haya versiones contradictorias. En segundo lugar, respecto a la gravedad del hecho, nadie discute que estamos ante un hecho grave. Estamos ante una conducta considerada culposa. Nadie discute que este hecho es trágico, es triste, es lamentable. Pero también lo que no debe desconocerse es que en la etapa en la que nos encontramos, ¿qué es lo que debe valorar el Ministerio Público y posteriormente un juez? Esta señorita, mi patrocinada, representa un peligro procesal, representa peligro de fuga. La señorita tiene una hoja de vida intachable. La señorita no tiene ninguna sanción en su récord de conductor. No ha estado conduciendo en estado de ebriedad. Sí, se discute el tema de la velocidad. Correcto, eso será esclarecido. Pero posteriormente, mi patrocinada, el hecho que haya terminado su carrera de economista, no implica que porque si terminó su carrera, bueno, evidentemente tiene plata. No se trata de eso. Se trata de valorar si realmente la señorita representa o no un peligro procesal que genere o que motive una medida tan grave. Pero lo que debería confirmarse como presunción absoluta es que la señora representa un peligro público. O sea, un accidente de tránsito con las razones que uno puede, por supuesto, discutir después, pero con un manejo en el que termina matando 2 personas. Para mí, fiscal, el razonamiento es un peligro público. Y un peligro público normalmente hay que tenerlo, por supuesto, guardado. Le agradecemos mucho al doctor Jereda. Muy gentil, doctor Jereda. Por atendernos. Giancarlo Jereda. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Abogado de Melissa González Gagluffi ha estado en la línea. Muy gentil.